En ocasiones muchos consideran a nuestra carrera como una profesión de poca importancia, a la cual muchos estudiantes de universidad acuden a ella por su poca habilidad en las carreras científicas como física, química, matemáticas o ingeniería, huyendo a una carrera de humanidades como el derecho. De hecho, entre los universitarios se dice cierto refrán que reza: deja un burro en la puerta de la facultad de Derecho y a los 5 años se convertirá en abogado. Otros, en cambio, menosprecian y se aburren de nuestra carrera porque dicen que se pasa 5 años leyendo leyes, libros y sentencias. Pero el desarrollo de la carrera y la profesión en sí no solo se limita a una simple lectura e interpretación de leyes, va mucho más allá. Y aunque no lo crean, en el derecho existen las matemáticas, y esto será tratado aquí en el TIC Sucesoral. ¡Los espero! Buen día, mis amigos, te habla Juan Carlos Ron y te doy la bienvenida a un nuevo micro del TIC Sucesoral. Si es la primera vez que te encuentras en nuestro canal, te invitamos a que te suscribas a Associate y actives la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestros contenidos de sucesiones y herencias, que siempre están disponibles tanto para los profesionales como para los que no lo son. El día de hoy conversaremos sobre un tema que va más allá de ser un tip en sucesiones. Hoy abordaremos una situación que pocos toman en consideración, y es el hecho que sí existen las matemáticas en el derecho. Comenzamos con unos ejemplos de cálculos sencillos. Por ejemplo, para determinar la filiación de un hijo con respecto a su padre, el Código Civil tiene reglas numéricas, y para su cálculo y determinación, que al interpretar nos indica qué es un cómputo o una simple resta. El cómputo para comprobar la filiación paterna queda establecido en el artículo 201 del Código Civil, que expresa que el marido se tiene como padre del hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a su disolución o anulación. Es menester indicar que la disolución de un matrimonio puede ser por divorcio o por fallecimiento del padre. Para comprobar matemáticamente dicha filiación, el artículo 213 de esta norma sustantiva indica que se presume, salvo prueba en contrario, que la concepción tuvo lugar en los primeros 121 días de los 300 que preceden el día del nacimiento. Es decir, que dentro de ese último lapso, que es la gestación humana, se debería hacer una resta de 300 menos 180 días para saber cuáles son esos 120 días donde ocurrió en efecto la concepción de ese hijo que gesta esa mujer. En materia de sucesiones y herencias, el Código Civil indica cómo se calcula la porción de cuota de reserva o legítima que se establece por la ley a favor de ciertos herederos forzosos. La fórmula que sirve para calcular la porción legítima de este heredero viene de la lectura e interpretación de los artículos 889 y 884 del Código Civil, que dicen lo siguiente. Artículo 889. Para determinar la reducción se suma el valor de los bienes pertenecientes al testador en el momento de la muerte y se deducen las deudas. Se agrega luego ficticiamente el valor de los bienes del que haya dispuesto a título de donación durante los 10 últimos años de su vida. Formada así la masa, se calcula la porción del que el testador haya podido disponer. El 884 indica que la legitimidad de cada descendiente, ascendiente, legítimos o naturales y las del cónyuge serán la mitad de los respectivos derechos en la sucesión intestada. En esta oportunidad, la fórmula que describí luego de la interpretación de estos dos artículos fue la siguiente. Ahí está. En donde L es la legítima, AH es activo hereditario, PH es el pasivo hereditario y D son las donaciones hechas por el causante en los últimos 10 años de su vida. Todo esto dividido entre 2, y con ello obtenemos la legítima de todos los herederos forzosos, que luego se divide según la cuota que le corresponda. En derecho penal debemos hablar de dosimetría penal. Cuando hablamos de dosimetría penal, nos referimos a la aplicación del principio de la proporcionalidad de las penas,
tanto por parte del legislador al imponer una sanción determinada a una conducta tipificada como delito, como por parte de los jueces y tribunales al decidir casos en específicos. La dosimetría penal viene a ser el cálculo de la pena que está prevista en la ley, es decir, el Código Penal, por parte del juez al dictar sentencias sobre delitos cometidos. Para ello, el juzgador debe tener en cuenta varios factores y circunstancias, tanto agravantes como atenuantes. La imposición de pena y su magnitud dependerá tanto en lo legislativo como en lo judicial de la intensidad con que se hubiese vulnerado o puesto en peligro el bien jurídico penal tutelado por el tipo penal, dicho en lenguaje coloquial, a la cantidad del daño que se hubiera causado. Los intentos dogmáticos de desconocer el concepto del bien jurídico en la teoría del delito y sobre todo en la determinación de la pena, que proviene de algunos sectores muy importantes de la Academia Penal, por cierto, se han visto enfrentados con la dificultad casi insalvable de no poder explicar desde perspectivas constitucionales y de un derecho penal racional, por ejemplo, el por qué la pena del homicidio es mayor que la del robo. La respuesta es bien sencilla. Un bien jurídico como la vida es de mayor relevancia jurídica que el bien jurídico de la propiedad. Otro ejemplo es ¿por qué cortarle el brazo a alguien está penado de manera diferente que causarle un moretón en el ojo? Porque bien pese a que el bien jurídico lesionado es el mismo, la integridad personal, la magnitud del daño ostensiblemente es diferente. El modo de realizar el cálculo está previsto en el artículo 37 del Código Penal, que establece que cuando la ley castiga un delito o una falta con pena comprendida entre dos límites, se entiende lo que normalmente aplicable es el término medio, que se obtiene sumando los dos números y tomando la mitad. Se le reducirá hasta el límite inferior o se le aumentará hasta el límite superior según el mérito de las respectivas circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el caso concreto, debiendo compensárselas cuando las haya de una u otra especie. Asimismo, el artículo continúa con lo siguiente: no obstante, se aplicará la pena en su límite superior o en el inferior cuando así lo disponga expresamente la ley, y cuando se traspasara uno u otro límite cuando así sea menester en virtud de disposición legal que ordene aumentar o rebajar la pena correspondiente al delito o una cuota aparte, que entonces se calculará la proporción de la pena que el juez habría aplicado al reo si no concurriese el motivo de aumento o disminución. Si para el aumento o rebaja mismo se fijaren también dos límites, el tribunal hará dentro de estos el aumento o rebaja respectivo según la mayor o menor gravedad del hecho. La parte infine o final de este artículo expresa una regla fundamental de concordancia al indicar que en todos estos casos se tendrá siempre presente la regla del artículo 94. Dicho artículo es el que establece el límite de las penas a aplicar, como lo es 30 años. Es decir, dicho lapso es el mayor periodo que puede estar una persona privada de su libertad por un delito cometido en Venezuela. Para un trabajador es necesario el pago de su trabajo, porque es la inversión de su tiempo, talento y esfuerzo en una actividad bajo la supervisión de un patrono. Puedo atreverme a decir que en el mundo laboral es donde se encuentra la mayor parte de cálculos y matemáticas en toda la carrera del derecho. Para determinar hasta cuánto salario debe recibir un trabajador, se debe realizar un ligero cálculo matemático en donde lo más importante es la determinación clara de los elementos que conforman dicha operación. Si no, observemos lo que establece el artículo 112 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, al decir que el salario se podrá estipular por unidad de tiempo, por unidad de obra, por pieza o a destajo, por tarea y por comisión. La forma del cálculo del salario no afecta a la naturaleza de la relación del trabajo, sea esta a tiempo indeterminado o determinado. En Venezuela, las prestaciones sociales constituyen un ahorro obligatorio de dineros que el trabajador va causando por el transcurso del tiempo en su relación de trabajo y que le son liquidados al momento de la terminación de la relación de trabajo con una finalidad de previsión social, ya que el legislador supone que en este momento, cuando el trabajador y su familia requieren de mayores necesidades que satisfacer y cuando el riesgo de desempleo se hace presente. El modo de calcular tales prestaciones está establecido en la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras en su artículo 142, que establece: las prestaciones sociales se protegerán, calcularán y pagarán de la siguiente manera. A. El patrono o patrona depositará a cada trabajador por concepto de garantía las prestaciones sociales el equivalente a 15 días cada trimestre, calculado con base al último salario devengado.
En base a este artículo hay que tomar en cuenta unas cuantas consideraciones. Primero, el patrono depositará a cada trabajador por concepto de prestaciones sociales el equivalente de 15 días cada trimestre, calculado con el último salario devengado. Este derecho se adquiere desde el inicio del trimestre. 2. Después del primer año de servicio, el patrono depositará a cada trabajador 2 días de salario por cada año. Estos son acumulativos con un máximo de 30 días. 3. Cuando por cualquier causa la relación de trabajo termine, las prestaciones sociales serán calculadas con base a 30 días por cada año o fracción superior a los 6 meses calculados con el último salario. El salario y las prestaciones sociales no es lo único que se calcula. Hay otros conceptos tales como vacaciones, aguinaldos y utilidades de fin de año. Para el caso de las vacaciones, el artículo 190 de la norma laboral indica que cuando el trabajador cumpla un año de trabajo ininterrumpido para un patrono, disfrutará de un periodo de vacaciones remuneradas de 15 días hábiles. Los años sucesivos tendrá derecho a un día adicional remunerado por cada año de servicio hasta un máximo de 15 días hábiles. Es decir, que cuando el trabajador cumple su primer año, le corresponden 15 días. Cuando tiene 2, le corresponderán 16 días y cuando son 3 años le corresponderán 17 días y así sucesivamente. Todos los años se agrega un día adicional hasta un máximo de 15 días. Para el rubro de aguinaldos o bonificaciones de fin de año, el artículo 131 indica que el cálculo se basa en que las entidades de trabajo deberán distribuir en sus trabajadores por lo menos el 15% de beneficios líquidos obtenidos al fin del ejercicio anual y este monto nunca puede ser inferior a 30 días de salario y un máximo de 4 meses de salario. Cuando el trabajador no tenga el año completo, la bonificación se pagará proporcional a los meses completos trabajados. En este TIC no íbamos a dejar a nuestra materia fuera de este análisis, pero para hacerlo debemos hacerlo en conjunto con el derecho tributario, porque vamos a analizar los artículos de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos. Para determinar cuál debe ser el patrimonio neto para considerarlo la base de mi cálculo, tanto de la cuota parte como del impuesto sobre sucesiones, debemos acudir a lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones. El patrimonio dejado por el causante se determinará restando de la universalidad de los bienes que forman el activo, la totalidad de las cargas que forman el pasivo, con las reglas y limitaciones establecidas en esta ley. La parte infine de este artículo menciona otros datos numéricos necesarios. En la determinación del patrimonio neto hereditario no se incluirán bienes exentos ni los desgravados. Este artículo lo traduje a una fórmula matemática que se va a mostrar de la siguiente forma. Ahí la tienen. Patrimonio neto hereditario va a ser activo menos pasivo, menos desgravamen, menos exención y menos exoneración, donde PNH vendría siendo el patrimonio neto hereditario, que es la base imponible, donde a partir del cual el valor y la cantidad de los beneficiarios y sus proporciones se determinará el valor del impuesto sucesoral a pagar. El activo vendría siendo los bienes inmuebles o muebles valorados en dinero que pertenecían al causante para el momento de su muerte. En el caso de los pasivos son las deudas y cargas a nombre del causante al momento de fallecer. El desgravamen son aquellos bienes que son objeto de exclusión dentro del cómputo o el cálculo de la base imponible. Con respecto a la exención y la exoneración, son considerados también como exclusiones del cómputo de activos junto con el desgravamen, pero desde el punto de vista práctico son poco frecuentes en su aplicación dentro de las declaraciones. Otra norma que vamos a analizar es el artículo 16 de la norma tributaria, que trata sobre la cuota parte del heredero luego de determinar el impuesto a pagar. La cuota líquida del heredero se va a calcular en base al patrimonio dejado por el causante después de restarle el valor de los legados y las cargas establecidas por este en beneficio de terceros y aplicándole las exoneraciones que lo beneficien como tal. Si hacemos la lectura literal de la norma, sería la resta de la totalidad del patrimonio neto del causante con los legados y cargas a favor de terceros. En este punto sería para una sucesión testada, pero hay que tomar en cuenta que en una sucesión sin testamento y con varios herederos, que es lo más común, el cálculo debería ser de la siguiente forma. Si los herederos dentro de la herencia toman la misma participación o proporción, entonces la cuota parte sería la división de ese patrimonio neto hereditario entre el total de herederos participantes. Esto siempre y cuando dichos herederos tomen porciones iguales, porque de lo contrario el tratamiento sería de otra forma.
Mis amigos, como pueden darse cuenta, las matemáticas están presentes en todos los ámbitos, incluido en el derecho. Los que piensan que estudiar leyes es fácil porque no han estudiado a fondo las normas y la infinidad de interpretaciones que éstas tienen, incluyendo los cálculos, fórmulas y ecuaciones que pueden extraerse para determinar penas, salarios, prestaciones, filiaciones, patrimonios e impuestos. Por eso cobra más vigencia que nunca lo que siempre digo. Las sucesiones son únicas, jamás serán similares unas con otras. Mis estimados, muchas gracias por seguir siempre nuestros contenidos. Te invito a que sigas curioseando el canal y si te ha gustado este video, regálanos un gran like jurídico, porque esto nos impulsa a seguir trabajando. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal Sociedad Hat. Mis amigos, te habló Juan Carlos Ron. Te deseo que tengas un buen día. Hasta aquí el tip sucesoral. Hasta la próxima.